Padre, te damos gracias, mi Dios, porque, oh Señor, entendemos que, oh Señor, fue ahí en esa cruz donde tú, Señor, diste tu vida para dar vida a todos los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en ti, Señor. Y estamos, Padre mío, tan agradecidos que, oh Padre Celestial, hemos decidido, Señor, dar nuestra vida a ti, Señor, para que seas tú, Padre mío, el que la use oh mi Dios, la guíe, oh Padre Celestial, y que seas tú, oh Señor, el que continuamente, Señor, guíe nuestros pasos y nos enseñe, Padre Santo, a caminar contigo. Padre, gracias, Señor, por darnos la bendición de poderte llamar Padre, porque no es por voluntad de varón, Señor, sino es por tu santa y perfecta voluntad, Señor, que nos has dado el privilegio de ser llamados tus hijos. Y por ello es que este día nos gozamos, oh Padre mío, en tu presencia, nos gozamos en este lugar, nos gozamos, Padre mío, a través de lo que vas a hacer en nosotros y a través de tu palabra en nosotros, Padre, y de la manera en la cual nos vas a bendecir este día. Henos aquí, oh mi Dios, tus hijos. Padre, necesitamos de ti, necesitamos escuchar tu voz. Habla, oh Padre mío, que tus siervos se escuchan este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Pues bienvenidos a nuestro servicio dominical. Es un privilegio estar nuevamente en la casa del Señor. La semana pasada no compartí con ustedes por el hecho de que estaba un poquito indispuesto de salud, pero ya, gloria a Dios, estamos listos para Cristo. Estamos listos para Cristo nuevamente, ¿no? Así es de que les pido que oren. Hay muchos hermanos enfermos en estos momentos. Hay personas que están con problemas de sinusitis, problemas de catarro, y en realidad no es ni COVID, ya el COVID ese como que pasó a la historia, ¿no? Pero ahora es una gripa que anda rondando, ¿no? Y pues está haciendo estragos en el medio del pueblo de Dios. Así es de que les pedimos que oren igual, mantengan en oración a mi esposa. Se quedó en casa por la razón de que, pues dice ella que le compartí mi amor, ¿no? Le compartí mi catarro. Así es de que se quedó y ahora ella se quedó en casa y mi hija Elizabeth también está enferma de catarro. Así es de que oren por ellas para que el Señor les dé una rápida recuperación y puedan ya el miércoles, Dios mediante, estar con nosotros en el servicio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hermanos, vamos a estar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos este día a estudiar de los versículos 1 al 13. El tema del mensaje es el peligro del exceso de confianza. El peligro del exceso de confianza. Muchas veces cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, se nos dijo a nosotros que ahora que ya somos hijos de Dios, que somos cristianos, que estamos caminando en el camino que nos ha trazado el Señor, no hay nada ni nadie que nos pueda a nosotros separar del amor de Cristo, que es verdad, y que podemos hacer lo que queramos y no nos va a pasar nada porque no nos va a separar nada del amor de Cristo. Ahora, hay algo que el apóstol Pablo va a hacer este día en estos versículos. Nos va a hablar acerca del problema o acerca del peligro del exceso de confianza. ¿Por qué? Porque nos va a hablar a nosotros a través de la experiencia que tuvieron los israelitas en el desierto mientras viajaban de Egipto hacia la tierra prometida. Porque ellos dijeron, tenemos a Jehová de nuestro lado, tenemos a Dios de nuestra parte, nos ha abierto el mar, nos ha dado de comer en el desierto, y aparte de que nos ha dado de comer en el desierto, nos ha bautizado igual en la nube y en el mar, juntamente con Moisés. Por lo tanto, somos privilegiados, somos especiales. Nada nos puede a nosotros separar del amor de Dios. Bueno, el apóstol Pablo va a usar esa ilustración, ¿para qué? Para hablarles a ellos de que aún a pesar de que tenían todos estos privilegios, Dios tuvo que disciplinarlos de una forma que les dolió mucho.
Y a veces nosotros también decimos, bueno, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y como nada me puede separar del amor de Cristo, pues entonces si me tiro una canita al aire, nada de eso me va a separar a mí del amor de Cristo. O si hago esto, si hago aquello, si voy allá, si entro acá, o si me comporto de tal manera, ok, ya soy cristiano, ¿no? Ya profesé a Jesús, le invité a entrar en mi corazón y por lo tanto no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo. Bueno, pues vamos a mirar qué es lo que nos dice la Escritura al respecto. Porque el exceso de confianza puede generar errores de juicio en la toma de decisiones que puede llevar a sobreestimar o a subestimar las capacidades de los demás. Evaluar inadecuadamente la dificultad en una tarea o simplemente arriesgarnos a algo que lo podamos perder absolutamente todo. Todo. Por ello es que el exceso de confianza y la tendencia que tiene la persona de tener demasiada confianza en aquello en lo cual ha puesto muchas veces su esperanza o su fe. Y decir, ¿sabes qué? Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso y no va a permitir que yo, el que un día profesé a Jesús como mi Señor y Salvador, termine yo separado del amor de Dios. Separado del amor de Dios. Aproximadamente 1 millón de hombres murieron en el desierto mientras caminaban desde la tierra de Egipto hacia la tierra prometida porque también ellos pensaban lo mismo. No pudieron entrar en la promesa que Dios les había dado a ellos. No pudieron entrar, ¿por qué? Porque ellos creían que porque Dios estaba con ellos, porque la nube de Dios iba delante de ellos, porque la lumbrera les alumbraba de noche para que pudiesen viajar de noche, porque Dios estaba de su lado, nada les podía hacer, nada les podía pasar o nada les podía ocurrir. Y eventualmente nos dice la Escritura que quedaron tirados en el desierto. No entraron a la tierra prometida. No entraron a la tierra prometida. El exceso de confianza también puede generar efectos negativos en tu vida espiritual de la misma forma que lo puede hacer en el ámbito carnal. Para evitarlo, o para evitar el exceso de confianza, es necesario es necesario planificar detalladamente y asegurarse que se cumplen todas las cosas escritas en la palabra de Dios conforme a la mente y el corazón de Dios, no conforme a la mente y el corazón del hombre, ni conforme al criterio de las personas, ni mucho menos a tu criterio, sino conforme a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra para en ella y a través de ella enseñarnos el camino a la vida eterna que está en Cristo Jesús. Así es de que, hermanos, es muy importante para nosotros entender que no podemos decir, ya porque soy cristiano puedo hacer lo que me dé la gana, porque eso es lo que estaba viviendo la iglesia en la ciudad de Corinto. En la ciudad de Corinto la iglesia se comenzó a desviar de la verdad porque decían ellos, bueno, ya ahora que hemos recibido a Cristo, podemos comer lo que nos dé la gana, podemos entrar donde nos dé la gana, podemos hacer lo que querramos, total, hemos recibido a Cristo y porque ya somos cristianos tenemos asegurada la vida eterna. Y eso es lo que ellos creían y es lo que ellos pensaban. Y es algo que es sumamente peligroso. Sumamente peligroso por el hecho de que, hermanos, nosotros tenemos que caminar agarrados de la mano del Señor. Tenemos que caminar agarrados de la mano de Jesús. No podemos dar un paso nosotros, no podemos dar un paso hacia el frente si no nos lleva Jesús agarrado de su mano. Porque si tratamos de dar un paso sin agarrarnos de la mano del Señor, quiero que sepas que vamos a dar un paso en falso. Vamos a dar un paso en falso. Para entrar en contexto, la semana pasada tocamos el tema por amor al Evangelio, donde miramos el capítulo 9 de los versículos 15 al 27,
donde Pablo nos habló acerca de lo que él tuvo que hacer para mostrarle a las personas que él no estaba enseñando la palabra de Dios por amor al dinero, sino que estaba predicando la palabra de Dios por amor al evangelio. Por amor al evangelio, por amor a las almas perdidas, por amor a aquellos que no tenían esperanza, para llevar la bendición, para llevar la palabra, para llevar el evangelio aún a aquellas personas de las cuales, o a través de las cuales, el Espíritu Santo iba a hacer cosas grandes y maravillosas. Y lo aprendimos en el estudio que tuvimos, que es el amor por amor al evangelio. Por ello es que el apóstol Pablo sigue hablándonos respecto a este mismo tema, respecto por amor al evangelio. Pero ahora nos dice a nosotros, ok, es verdad, eres cristiano, eres salvo, has aceptado a Jesús en tu corazón, pero no te confíes demasiado. No te confíes demasiado queriendo hacer, o ir, o entrar, o mirar, o visitar cosas, personas o cosas que no debas de visitar, lugares que no debas de visitar. Nos dice el apóstol Pablo, ten cuidado con esta situación. Y acá en el primer punto que vamos a mirar este día es ejemplos de exceso de confianza, que está en el versículo 1, del versículo 1 al 4. En el versículo 1 de Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios 10, versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, o sea, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. En este capítulo Pablo sigue tratando con la cuestión de la carne que se ofrecía a los ídolos. De la carne que se ofrecía a los ídolos. Si recuerdas, una de las cosas que hacían los griegos, una de las cosas que hacían los corintios, era ellos llevaban sus sacrificios a los sacerdotes en los templos paganos. Llegaban ellos con su sacrificio, lo ofrecían el sacrificio a su Dios. Y el sacrificio que ofrecían a su Dios lo entregaban totalmente al sacerdote. El sacerdote agarraba el sacrificio, ofrecía una parte a aquel Dios al cual ellos adoraban, y la otra parte de la carne que ofrecían la vendían en los mercados, en las carnicerías. Y el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, un ídolo no es nada, no es nadie, no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene absolutamente ningún valor hasta cierto punto. Lo que podemos mirar es lo siguiente, que cuando alguien hace un sacrificio y lo ofrece a un ídolo, simple y sencillamente ese sacrificio en sí no tiene ningún valor, ni te va a ayudar en absolutamente nada. No te va a ayudar en nada. Y porque no te va a ayudar en nada, entonces dice el apóstol Pablo, hasta cierto punto, si tú vas y compras carne en la carnicería, que es carne que ha sido ofrecida a los ídolos, y te la comes, no te va a cambiar, no te va a transformar, no te va a afectar en lo absoluto. Es lo que les dice el apóstol Pablo a ellos. Pero habían personas que apenas habían recibido a Cristo Jesús en sus corazones. Por primera vez le habían invitado a entrar en su corazón, y para ellos alejarse de la idolatría era esencial, era necesario. Ellos necesitaban alejarse de la idolatría, necesitaban alejarse de los dioses paganos, los cuales servían los corintios. Y entonces el apóstol Pablo les dice a los que ya eran cristianos de tiempo, que ya eran maduros en el Señor, que tenían la seguridad de que comer de aquella carne no les afectaba a ellos. Les dice a ellos, no coman ustedes de esa carne, ni compren de esa carne delante de ninguno de estos que apenas acaban de aceptar a Cristo en su corazón, para que no sean ustedes piedra de tropiezo en sus vidas. Es lo que les dice el apóstol Pablo a ellos. Por ello,
es que como trasfondo de este pasaje, el exceso de confianza de algunos cristianos corintios, cuyo punto de vista era: ya nos hemos bautizado, estamos unidos con Cristo, hemos participado de la comunión, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos en Él y Él es nuestro Señor. Así es de que si comemos carne ofrecida a los ídolos, no nos va a afectar. Y es verdad, no les afectaba en lo absoluto. Pero una cosa que sí podemos ver es lo siguiente. Si miramos a una persona que apenas acaba de aceptar a Cristo Jesús, y esa persona que acaba de aceptar a Cristo Jesús practicaba la idolatría, servía a dioses paganos, y ahora que ha aceptado a Jesús, el comer carne ofrecida a esos ídolos, para él es una piedra de tropiezo. Lo que quiere decir es que le puede hacer caer, le puede hacer regresar nuevamente a la idolatría. Y el apóstol Pablo dice: si hay alguien que acaba de recibir a Cristo Jesús en su corazón por primera vez, absténganse, no coman carne ofrecida a los ídolos, para que esa persona no vaya a tropezar. Muchas veces, hermanos, nosotros también usamos ese exceso de confianza. Usamos ese exceso de confianza. Muchas de las veces nosotros decimos: hey, ¿sabes qué? He sido cristiano por 10, 15 años, 20 años. Y hay personas que dicen por ahí: bueno, ¿sabes qué? El tomarse una cerveza no es malo. El tomarse una copa de vino tampoco es malo. El fumarse un cigarro tampoco es malo. Pero dices tú: acaba de convertirse una persona que tenía problemas con el alcohol. Se acaba de convertir al cristianismo, es cristiano por primera vez. Y ahora tú estás sentado a la mesa con él, conviviendo, ¿no? Estás comiendo con él. Y dices tú, le preguntas a él: ¿qué te vas a ordenar tú? Y te dice: bueno, me voy a ordenar una horchata. Y para beber. ¿Y tú qué te vas a ordenar? Pues yo me voy a ordenar una cerveza. ¿Tú te vas a ordenar una cerveza? ¿Y tú eres cristiano? Sí. ¿Y se puede tomar cerveza en el cristianismo? Pues claro que se puede tomar cerveza en el cristianismo. Entonces, ¿qué es lo que hace el otro? Dice: bueno, pues tráigame a mí 2. ¿Y qué es lo que estás haciendo? O sea, tú estás haciendo piedra de tropiezo a esa persona. Simple y sencillamente, lo que tú estás haciendo es abriéndole las puertas para regresar nuevamente a la vida que antes vivía, creyendo que porque ha aceptado a Cristo Jesús puede hacer lo que le dé la gana, cuando en realidad las cosas no son así. Las cosas no son así. Y por ello es que el apóstol Pablo usa ¿de qué? Usa acerca del ejemplo que vivieron los israelitas en el desierto. Los lleva a la historia, Pablo los lleva al Antiguo Testamento, los lleva a la palabra de Dios. Les dice a ellos: fíjense en ustedes en las cosas que les pasaron a nuestros padres. Observen la situación que vivieron ellos. ¿Por qué? Porque tenían mucha confianza en que Dios estaba con ellos, de que Dios era parte de ellos, de que Dios no los iba a dejar caer a ellos, de que Dios los iba a proteger a ellos, de que Dios los iba a entrar en la tierra prometida a ellos. Por eso los lleva a la historia. Los lleva a la historia simplemente para hablarles a ellos acerca de estas cosas. Pablo vuelve a los días del pueblo de Israel en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Vuelve al Antiguo Testamento, vuelve a la historia de Israel para mostrarles a ellos que no debían ellos poner tanta confianza en sí mismos, sino que tenían que confiar en el Señor. Cuando los lleva al libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21, y dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, y a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea, en este versículo podemos mirar que Dios iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino. O sea, cuando la nube se ponía sobre de ellos y la nube se paraba, el pueblo paraba, el pueblo acampaba.
Pero cuando la nube se levantaba y la nube comenzaba a avanzar, el pueblo levantaba el campamento y el pueblo comenzaba, ¿qué? Comenzaba a avanzar. Eran guiados por Dios. Estaban siendo guiados por el Señor. Y si había que llegar a cierto lugar y se les había hecho tarde, porque en el desierto cuando es oscuro, es oscuro. O sea, no te puedes ver la mano en el desierto de tan oscuro que es el desierto. Entonces, ¿qué es lo que hacía Dios? Bueno, por la noche, Él en una columna de fuego iba delante del campamento y les iba alumbrando el camino. O sea, todos ellos podían ver dónde ponían los pies. Iban siendo guiados por Dios. Iban siendo llevados por Dios. Y es lo que les dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dice a los corintios: hey, ustedes que tienen tanta confianza en ustedes mismos, ustedes que creen que ya la tienen hecha, o sea que ya han alcanzado un nivel de madurez en Cristo Jesús y que piensan que nada los puede separar del amor de Dios, entonces échenle ojo a esto que va a pasar acá. Dice, ¿por qué? Porque los israelitas también tenían mucha confianza en ellos mismos. En Éxodo 14, 19, también nos dice la palabra de Dios, dice, y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube iba delante de ellos, se apartó y se puso de sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, hablando de que cuando los enemigos de Israel, los egipcios, venían siguiendo a Israel para atacar a Israel, ¿qué es lo que hace la columna de fuego? ¿O qué es lo que hace la nube? La nube se pone entre el campamento de los egipcios y se pone entre el campamento de los israelitas, separándolos a ellos como con una tormenta de arena. Como con una tormenta de arena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los israelitas van hacia adelante, los egipcios vienen detrás de los israelitas y entre el medio de ellos está la columna de nube. O sea, la presencia de Dios, la gloria de Dios, separándolos, protegiéndolos y librándolos a ellos de la mano de sus enemigos. De la misma manera que hace el Espíritu Santo con nosotros. De la misma manera que cuando el enemigo quiere tentar nuestras vidas, quiere destruir nuestro caminar con el Señor, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor se pone entre nosotros y se pone entre nuestro enemigo, y Él va guardando nuestras espaldas, va guardando nuestros pasos, va guardando nuestro caminar y no permite que nos haga tropezar, no permite que nos haga caer. ¿Por qué? Porque Él nos va cuidando, nos va guiando. Pero hay una cosa muy diferente y algo que es digno de observar acá. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hacer algo, Dios no se interpone. O Dios te manda señal tras señal que no lo hagas. Si vas caminando hacia adelante y como 200, 300 metros hacia adelante hay un despeñadero, un desfiladero. Y en ese desfiladero, o sea, en ese despeñadero que hay, en ese barranco que literalmente hay un precipicio abajo de 1 milla de altura, pongámoslo de esta manera. Y el Señor te va diciendo, para, ya no sigas hacia adelante, porque si sigues hacia adelante te vas a ir por el barranco abajo. Y si tú no haces caso al Señor, y tú sigues caminando y cierras los oídos y continúas caminando, cuando llegues al desfiladero, o sea, al barranco, en ese lugar, y estés a punto de caer, no puedes decir, Señor, ¿por qué no me avisaste? Si te ha tratado de avisar muchas veces que no continúes hacia adelante. Y es es una forma de ilustrar cuando Dios nos está hablando a nosotros a no hacer o decir o meternos en lugares donde no debemos de estar, que Dios nos está hablando al corazón, nos está diciendo, no debes de entrar ahí, no debes de ir ahí, no debes de tomar eso, no debes de fumar eso, no debes de inhalar eso. O sea, son ¿qué? Son señales que el Señor nos está dando a nosotros. ¿Para qué? Para protegernos, para cuidarnos, para guardarnos, para no caer.
para no caer. Cuando llegó el pueblo de Israel a la orilla del Mar Rojo, cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, dijeron ellos, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Por qué estamos perdidos? Porque los egipcios vienen detrás de nosotros. Vienen con su ejército y nos van a acribillar a nosotros aquí a la orilla del mar. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? En Éxodo 14, 21. Le dice Dios a Moisés en Éxodo capítulo 14, versículo 21. Dice que le dijo que extendiera su mano. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Cuando vemos la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural en nuestras vidas, porque literalmente esto fue lo que miraron los israelitas. Miraron la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural. Porque Dios le dice a Moisés, Moisés, extiende tu vara. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Extiende su vara. Y el momento que Moisés extiende su vara, nos dice la palabra de Dios que un viento recio de parte de Jehová sopló por el medio del mar. Y al soplar el viento recio por el medio del mar, dividió el mar. O sea, formó una columna de agua acá y una columna de agua acá. Y en el medio hizo un pasillo. Hizo un pasillo. Y nos dice la palabra de Dios que ese pasillo quedó completamente seco. O sea que pudieron cruzar por ese pasillo ellos sin ningún problema. Y Dios permitió permitió que los egipcios entraran en ese pasillo también. Permitió Dios que los enemigos del pueblo de Israel entraran en ese pasillo. ¿Por qué Dios permitió que entraran los enemigos de Israel en ese pasillo? Porque Dios quería mostrar su gloria a su pueblo. Dios quería mostrar su poder a sus hijos. Dios quería manifestarse a ellos como el Salvador del pueblo de Israel. De la misma forma obra Dios en nuestras vidas. De la misma forma obra Dios en nuestros corazones. De la misma forma hemos mirado nosotros grandes prodigios, maravillas y señales.
Hemos sido testigos de sanidades, hemos sido testigos de conversiones de personas que decíamos, es imposible, ¿no? Es imposible que Dios transforme o cambie a esta persona. Pero Dios lo ha hecho, Dios lo ha logrado. Y lo ha logrado, ¿por qué? Porque es Dios y Dios nos quiere mostrar su gloria. Él quiere mostrarnos que Él es nuestro Salvador. Él quiere mostrarnos que Él es nuestro protector. Él quiere mostrarnos que Él está con nosotros. Pero nosotros, para poder recibir los beneficios de Dios, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que caminar con Dios. Y tenemos que no confiar en nosotros, sino confiar en Dios. Confiar en el Señor. Por ello es que ambas experiencias les habían dado unión a ellos, a los israelitas. Era una unión perfecta. Era una unión única y verdadera. La Escritura nos dice en los versículos que acabamos de leer, y todos en Moisés fueron bautizados. Dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, ellos, el pueblo de Israel, entró en las aguas. El pueblo de Israel quedó bajo la nube de Jehová. Todo el pueblo de Israel, todos los que salieron de la tierra de Egipto, todos, absolutamente todos. Y cuando entraron en las aguas, es una similitud a lo que nosotros hacemos cuando nos bautizamos. Cuando nosotros nos bautizamos, descendemos a las aguas. Y después de que salimos de las aguas, entonces nos identificamos con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos identificamos en su muerte y en su resurrección. Cuando Jesús muere y lo bajan de la cruz del Calvario, ¿dónde lo ponen? Lo ponen en el corazón de la tierra, o sea, lo ponen en una tumba. Pero la Escritura nos dice que al tercer día Jesús resucita de entre los muertos, o sea, sale de donde, sale de la tumba y asciende a la diestra del Padre, desde donde se sienta e intercede por todos nosotros. Igual lo hicieron estos hombres, igual lo hizo el pueblo de Israel. Todos ellos ascendieron a las aguas cuando ascendieron a las aguas con Moisés. Estuvieron bajo la nube, o sea, estuvieron bajo la gloria de Dios y fueron sumergidos en la gloria de Dios. El apóstol Pablo les dice a ellos que ustedes no se dan cuenta que todos ellos gozaron de estos mismos privilegios, los cuales nosotros hemos gozado. Pero no solamente eso, sino que Dios también les dio a ellos del maná y también les dio de las aguas que brotaban de aquella roca, y aquella roca era ¿quién? Era Cristo Jesús. En el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 11, nuevamente volviendo ¿a dónde? Volviendo a la historia. En el libro de Éxodo 16, 11 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Este es el pan que Jehová os da para comer. Por ello, el apóstol Pablo les dice a los de la iglesia de Corintios, les dice, ustedes que han recibido la salvación en Cristo Jesús, ustedes que han visto maravillas, prodigios y señales en el cielo, ustedes que han experimentado el poder salvador de Jesús y el poder del Espíritu Santo obrar en sus vidas, no se dejen llevar por el exceso de confianza. Porque si ustedes se dejan llevar por el exceso de confianza, lo que va a ocurrir en ustedes es que se va a repetir la historia
que se vivió en el pueblo de Israel. Van a quedar tirados en el desierto, o sea, separados del amor de Dios, separados de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dijeron, hey, ¿sabes qué? Ya soy cristiano, ya soy salvo, ahora puedo hacer lo que yo quiera. De todas maneras, Dios es amor, Dios me va a perdonar. Pero de la misma manera que Dios no perdonó al pueblo de Israel por ser desobedientes a Él en el desierto, ¿crees tú que Dios nos va a perdonar a nosotros por ser desobedientes a Él? O sea, Dios nos advierte y nos habla a través de su palabra y nos enseña a nosotros cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar, qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer para beneficio nuestro, para beneficio de nosotros. En el versículo 4, Pablo habla de cuando bebieron de la roca espiritual que los seguía. Esto es Cristo. Esto es Cristo, la roca espiritual que los seguía a ellos. Ahora, esto está tomado del Antiguo Testamento y ha sido una leyenda que se contaba entre los israelitas. Los israelitas contaban entre ellos mismos que esta roca, a través de la cual descendía el agua, los siguió a ellos a través de todo su curso, o sea, de todo su caminar por el desierto. 40 años estuvo con ellos en el desierto y donde quiera que ellos iba con ellos esa roca. Y de esa roca salía esa agua y les daba agua a ellos, a sus familias, a sus ganados, y todos ellos bebían de esa roca, la cual nos dice el apóstol Pablo que esa roca era Cristo Jesús. Jesús nos dice a nosotros, hermanos, que si nosotros tenemos sed, que vengamos a Él, y Él nos dice que nos dará de beber, y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Nos saciará hasta no tener sed más. Todos estos privilegios tuvieron los israelitas, pero a pesar de todo fallaron trágicamente. Cuando no tuvieron el valor para conquistar la tierra prometida, murmuraron contra Dios. No tuvieron el valor de decir, ¿sabes qué, Señor? Confiamos en ti. No importa que la tierra esté llena de gigantes. No importa que la tierra tenga ciudades fortificadas. No importa que en la tierra hayan personas mucho más fuertes que nosotros. Vamos a ir en tu nombre y en tu nombre vamos a conquistar estas naciones. Sino que al contrario, ¿qué es lo que hicieron? Murmuraron en contra de Dios. Y el apóstol Pablo les dice a ellos en estos 4 versículos que acabamos de leer, simplemente les dice a ellos, ustedes tienen que usar esto que vivió el pueblo de Israel como un ejemplo para ustedes. Porque ustedes no pueden vivir todo el tiempo confiados en el hecho de que ustedes, porque han hecho una confesión de fe, ya la tienen hecha. No es así. Esta mañana, mientras teníamos nuestro devocional, le preguntaba a los que estaban conmigo orando, les digo, ¿cómo sabes que eres realmente cristiano? ¿Cómo sabes que eres realmente salvo? Porque es muy fácil decir, bueno, hice una confesión de fe y ahora soy ¿qué? Ahora soy seguidor de Jesús. Pero en realidad esa no es la realidad. La realidad de las cosas es que para nosotros literalmente saber que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesús y que Él es Señor de nuestra vida, es hacer lo que dijo el apóstol Pablo cuando él fue convertido al cristianismo. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 6, comenzando desde el versículo 4 para ser más específicos. ¿Por qué? Porque Saulo en aquel entonces iba persiguiendo a la iglesia y dice desde el versículo 3 para que puedan entenderlo mejor, dice, mas yendo por el camino, aconteció que llegaron cerca de Damasco y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era el número 1 perseguidor de la iglesia de Jesús. Y cuando la escritura registra el nombre de una persona 2 veces, quiere decir que Dios le está diciendo de esta manera: Saulo, no estoy de acuerdo con tu actitud, no estoy de acuerdo con tu comportamiento, estoy en desacuerdo contigo. Cuando el Señor Jesús le dice a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le está diciendo a Saulo: Saulo, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, no estoy de acuerdo con que persigas a mi iglesia. Y entonces Saulo nos dice en el versículo 5 que le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora ponte a pensar una cosa. El apóstol Pablo está persiguiendo la iglesia. El apóstol Pablo está persiguiendo a la iglesia porque piensa que el cristianismo es una herejía. El apóstol Pablo persigue a la iglesia porque piensa que el cristianismo es una secta. El apóstol Pablo persigue a la iglesia porque piensa que el cristianismo es una amenaza para el judaísmo. Y por lo tanto, él, siendo judío, siendo fariseo de fariseos, siendo un hombre irreprensible en la ley de Moisés, un hombre que seguía la ley de Moisés al pie de la letra, él sentía en su corazón la obligación de acabar con la secta religiosa de los cristianos. Sentía en su corazón acabar con los cristianos. Y ahora que Jesús le aparece y le dice a él: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál crees que es la reacción de Pablo? Le dice el apóstol Pablo en el versículo 5, y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y en el versículo 6 está la clave de saber si literalmente o realmente somos cristianos, somos seguidores de Jesús. El versículo 6 dice: él, quien, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la clave de un verdadero cristiano, que le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? No es uno que dice: Señor, ¿sabes qué? Me gusta la idea de ser cristiano. ¿Por qué? Porque me gustan los mandamientos, los estatutos y decretos que tú has dejado en tu palabra y me gustaría seguirlos. Pero, Señor, déjame acomodar mi tiempo, a ver si me sobra 1 minuto o 2 para ti, o a ver si a lo mejor tengo tiempo en la mañana para leer la Biblia. No. Dice Saulo: ¿qué quieres que haga? El apóstol Pablo de ese momento en adelante, o sea, en ese tiempo, Saulo de ese momento en adelante dejó de ser Saulo y se convirtió en Pablo. Porque ahora Pablo es guiado por Dios y Saulo era guiado por el fanatismo. Ahora él, como podemos ver, es el autor literalmente casi del Nuevo Testamento. 13 libros inspirados por el Espíritu Santo y escritos por la mano del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque le dijo a Jesús: ¿qué quieres que haga? Dime, ¿qué quieres que haga? Y el apóstol Pablo lo siguió. Por ello el apóstol Pablo acá en 1 Corintios les dice a ellos: no os dejéis llevar por vuestro exceso de confianza. Porque si os dejáis llevar por vuestro exceso de confianza, vais a fallar. Vas a errar. Confía en Jesús, agárrate de la mano del Señor, pide que te guíe en cada paso que des. Si tienes desconfianza, si no sabes qué hacer, solamente di: Señor, ¿qué quieres que haga? Guía mis pasos, ayúdame en esta transacción, ayúdame en este negocio, ayúdame en esta situación, pero Señor, guía mis pasos. Guía mis pasos. Eso es lo que yo deseo y lo que yo quiero. Lo que yo deseo y quiero que hagas en mi vida y que sea así en mi vida. Y en el versículo 5, regresando a 1 Corintios 10:5,
Dice, pero los demás, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Fíjate lo que dice Números 14:30. En Números 14:30 dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, dice, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos quedarán en este desierto. Quedarán en este desierto. Por ello es que el apóstol Pablo les dice a ellos, cuando Dios les dio la oportunidad de entrar en la tierra prometida, que Dios les dijo a ellos, le dijo a Moisés, envía 12 espías a que vayan y miren la tierra. Y regresaron los 12 espías con el reporte de la tierra que fluía, dice, es una tierra muy fructífera, dice, en esa tierra fluye la leche y fluye la miel, es una tierra muy, pero muy fructífera. Entonces, pero el problema es que la habitan gigantes. El problema es que la habitan hombres de guerra. El problema es que viven en ciudades fortificadas. Y el problema es que nosotros somos como langostas delante de sus ojos. O sea, ellos miraron todos los problemas, todos los obstáculos, pero nunca levantaron los ojos para mirar al Dios grande y poderoso que les guió por el desierto y los llevó hasta la frontera de la tierra prometida. No confiaron en Dios. No confiaron en Dios. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, cuando tú tienes tanta confianza en ti mismo, hay un exceso de confianza muy grande en ti, no vas a consultar a Dios porque vas a tratar de resolver tu problema por ti mismo. Tienes que depender de Dios y tienes que aprender a caminar con Dios. De otra manera, no vas a poder vivir para Dios. En el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, le dice el apóstol Pablo a ellos, lo que el pueblo de Israel vivió, debería de servirnos a nosotros como ejemplo, para nosotros no cometer el mismo error, no cometer las mismas atrocidades, no caer en el mismo pecado. Es lo que les está diciendo a ellos. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el ejemplo para evitar la confianza. El ejemplo para evitar el exceso de confianza. Versículo 7. No seáis idólatras, les dice a ellos, como algunos de ellos, según está escrito. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Se levantó el pueblo a beber y a comer y se levantó a jugar. O sea, nuevamente el apóstol Pablo los lleva al hecho de cuando Moisés fue llamado por Dios a la cima del monte de Sinaí y le dice a Moisés, Moisés, agárrate 2 piedras lajas y ven a mi presencia a la cima del monte de Sinaí, que ahí te voy a dar la ley. Y Moisés agarra las piedras lajas, sube a la cima del monte de Sinaí y está en el monte de Sinaí por 40 días y 40 noches. Y mientras Moisés está en la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? Se pervierte el pueblo abajo. ¿Qué le dicen a Aarón? Aarón, este Moisés ya se ha muerto, ya se petateó. Vamos a Éxodo 32:1 para no parafrasear. Éxodo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tan pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. O sea, el apóstol Pablo les dice a ellos: se pervirtieron. ¿Quién? Se pervirtió el pueblo. Después, escucha, después de ver la mano de Dios abrir el mar rojo, después de ver el pueblo de Dios descender el maná del cielo, después de ver el pueblo de Dios las codornices llegar al campo para que ellos comiesen carne, después de mirar el agua salir de la roca y dar de beber a ellos, a sus familias y a sus ganados, se pervirtieron. Se pervirtieron. Lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros es lo siguiente: no te confíes en el hecho de que has hecho una confesión de fe, de que ahora eres cristiano. Confía en el Señor, agárrate de la mano de Dios y no te desvíes por el camino de la mentira. Porque si te desvías por el camino de la mentira, vas a caer en el mismo error que cayó el pueblo de Israel. En el versículo 8 dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000 de ellos. 23,000 de ellos. Nuevamente nos lleva a la escritura. En el libro de Números, capítulo 25. Números 25 nos dice en el versículo 1: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y hórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los cuales se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo enlanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000 hombres. Y en el versículo 9 de Primera de Corintios 10, versículo 9 y 10 dice: ni tentemos a Jehová como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. El apóstol Pablo dice: esos son ejemplos para nosotros, la iglesia de Cristo. No debemos fornicar, no debemos murmurar, no debemos tener exceso de confianza en que por el hecho de que hemos hecho una confesión de fe ya nada nos puede pasar.
Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo, fueron bautizados en la columna de la nube, vieron la gloria de Dios y aún así quedaron tendidos en el desierto. Dice, que a vosotros os sirva esto de ejemplo. Que os sirva esto de ejemplo. ¿Por qué? Porque si no os sirve esto de ejemplo a vosotros, entonces ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué más puedo hacer yo por vosotros? Si les muestro a ustedes les muestro la historia de la nación de Israel y les muestro a ustedes lo que agrada a Dios y ustedes deciden seguir por el camino equivocado, entonces no hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que nosotros podamos hacer. Nada podemos hacer. En el libro de Números 21, en Números 21, veamos la murmuración del pueblo de Israel. Números 21:4. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? Y preguntaron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea que estaban hastiados del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por hablar contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Moisés oró por el pueblo. Pero el hecho, hermanos, de ser cristianos, el hecho de que seamos salvos, no nos hace exentos a nosotros del peligro. Quiero que entiendas eso. Ni mucho menos somos exentos a la tentación. Ni mucho menos somos inmunes al pecado. Pero está en cada uno de nosotros escoger el buen camino. Está en cada uno de nosotros agradar a Dios, seguir sus mandamientos y hacer su voluntad. Porque el no hacerlo, hemos visto una serie de ejemplos que nos ha dejado la palabra de Dios para que aprendamos lo que vivió el pueblo de Israel y no lo vivamos nosotros. No lo vivamos nosotros la iglesia. El apóstol Pablo les dice a ellos, a la iglesia en Corinto, esto es un ejemplo para que ustedes vean lo que os puede pasar si no os alineáis con el corazón de Dios y seguís la voluntad del Padre. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, lo acontecido a los que se confiaron. Versículo 11 y 12 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque el pueblo creía que estaba firme. Y la verdad que, mira, te pones a pensar y analizar los privilegios de la nación de Israel y mirar lo que Dios hizo por ellos, de la manera que Dios trató con ellos desde el momento que los sacó de la tierra de Egipto, de mirar cómo los guió con su gloria, de mirar cómo los alumbró con su resplandor, de mirar cómo abrió el mar para pasarlos y sacarlos fuera de peligro, para mirar cómo se deshizo de los enemigos de ellos, y al mirar el maná, el pan del cielo descender delante de sus ojos, mirar las codornices volar al campamento, o sea, ni siquiera tuvieron que ir a buscarlas, las codornices vinieron al campamento, y el mirar la gloria de Dios, y aún así murmurar de Dios. A veces dices tú, bueno, oye, eso es la verdad que la regaron, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? ¿Acaso Dios no diariamente nos provee con alimento?
¿Acaso no Dios diariamente nos abastece de lo necesario para nuestro sustento? ¿Acaso Dios no diariamente nos deja mirar su gloria, mirar su luz, mirar de noche sus lumbreras que es la luna, mirar el resplandor de su gloria en el mundo entero? Diariamente Dios se manifiesta a nosotros y de igual forma todos estos ejemplos que hemos mirado aquí que vivió el pueblo de Israel, hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque ellos creían estar firmes, porque tenían la gloria de Dios con ellos. La gloria de Dios con ellos y terminaron muertos en el desierto. Para concluir, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios va a permitir pruebas en tu vida. No hay duda de ello. Van a venir pruebas a tu vida, y es obvio. El hecho de que no había pan en el desierto fue una prueba para la nación de Israel. ¿Qué debían de haber hecho ellos? Levantar los ojos al cielo y decir: Señor, tenemos necesidad de pan. Y el pan hubiera descendido del cielo. Señor, no hay agua para nuestras familias, no hay agua para nuestros ganados. Y Dios hubiera hecho salir agua de la roca y les hubiera dado agua al pueblo. Era todo confiar en Dios, clamar a Dios, pedir a Dios, y Dios hubiese abierto las fuentes de los cielos para que hubiese agua en demasía para todos ellos. De la misma manera que nos insta el Señor el día de hoy a nosotros. Así es de que cuando venga la prueba, no te olvides que fiel es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podemos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará a nosotros también la salida. Quiere decir que nos va a probar a ver dónde está nuestro corazón. ¿Vamos a murmurar o vamos a confiar? ¿Vamos a maldecir o vamos a bendecir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es lo que nos dice la palabra de Dios y es lo que nos dice la Escritura este día. Así es de que te dejo con eso en mente. Piensa, si estás confiado, dice la palabra de Dios que tengas cuidado y no vayas a caer. Y si estás siendo probado, recuerda que la prueba es para ver en dónde estás espiritualmente. Si estás confiando en Dios o estás confiando en tus propias fuerzas. Si estás confiando en Dios, va a venir la prueba y la vas a pasar sin problema. Y vas a seguir al siguiente nivel. Pero si no estás confiando en Dios, vas a renegar. Y cuando reniegues, Dios te va a disciplinar por renegar. Y después de que recibas la disciplina, entonces vas a decir: ay, Señor, ¿por qué tuve que pasar por esto? Para que aprendieras a confiar en Dios. Y entonces te mueve al siguiente nivel. Pero igual va a permitir otra prueba. Y cada vez que venga una prueba, hermanos, ¿es para qué? Es para ver dónde está nuestro corazón. No es porque Dios nos quiera hacer la vida de cuadritos. Dios quiere acercarnos a Él todos los días y cada día más y más y más. Amén. Ponte de pie, vamos a orar y así damos por concluido nuestro servicio este día. Vamos a entonar un último canto igual y así, hermanos, después del canto quedamos despedidos. Padre, quiero hoy este día, en el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu nombre, pedirte perdón, Señor, por mí y por el pueblo. Si te hemos fallado, Señor. Si, oh Padre mío, nos hemos desviado de la verdad. Si, oh Padre Santo, nos hemos encaminado por el camino equivocado, Señor. Si es que, oh Padre Santo, de una forma u otra, oh Padre Santo, hemos murmurado, pedimos, Padre, perdón este día, Señor. Y te pedimos, Señor, que tengas a bien, Señor, perdonarnos. Y Padre mío, alinear nuestro corazón con el tuyo, Señor, para seguir haciendo tu voluntad, seguir viviendo conforme al plan trazado que tú has trazado en tu palabra para nuestras vidas. Este día te pido que bendigas tu pueblo, bendigas tus hijos, Padre. Agárralos de tu mano, Señor, y guíales por el buen camino. Enséñales el camino de la verdad y ayúdales, Padre mío, a caminar, oh mi Dios, no confiando en sí mismos, sino confiando en ti y poniendo su esperanza
en ti continuamente. Gracias, Padre. Te amamos, bendecimos y glorificamos siempre. Y como siempre, Padre, a ti damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús y tu pueblo dice amén. Amén. Gloria a Dios.